Bueno, en la última clase habíamos estado viendo criterios para ver cuándo una serie numérica era convergente o divergente. Habíamos visto el criterio del cociente, el criterio del integral y el criterio de comparación prácticamente. En todos esos criterios les pedíamos que los términos de la serie, los números AN, fuesen mayores o iguales que 0. ¿Estamos? Ahora vamos a estudiar series de términos alternados. ¿Qué quiere decir eso? Que este AN puede cambiar de signo. Para empezar a ver esto, ahí no sé por qué. Ah, tengo que decir que no se escuchaba. No sé por qué no me abre bien el chat la porquería esta. Buenísimo. Volviendo. Para estudiar las series estas que los AN cambien de signo, lo primero que vamos a introducir una nueva definición que es la de absolutamente sumable. Vamos a decir que una serie AN es absolutamente sumable si la sucesión de los módulos de AN es sumable. Cuando yo tomo los módulos de AN, esta nueva sucesión es una sucesión de términos positivos y puedo aplicar todo lo que vimos en la clase pasada. Entonces, ahora vamos a enunciar un teorema que nos permite relacionar lo de absolutamente sumable con lo de sumable. Entonces, el teorema 9 dice que toda sucesión absolutamente sumable es sumable. ¿Qué quiere decir? Que si converge la serie donde he tomado los valores absolutos de los términos A sub n, va a converger la serie donde tomo los A sub n, donde los términos son A sub n. Entonces, para demostrar esto, supongamos que AN es absolutamente sumable. ¿Qué quiere decir esto? Que módulo de A sub n es sumable. Entonces, por el criterio de Cauchy, se sigue que el límite de m y n que tiende a infinito de los módulos de AN más 1 sumatoria hasta el módulo de AM, esto igual a 0. Cuando m y n se va a infinito. Pero por la desigualdad triangular, yo tengo que si tomo un módulo de AM más 1 hasta módulo de AM, esto es menor o igual que el módulo de las sumas, por la propiedad de la desigualdad triangular del valor absoluto. Ahora, el módulo de AM más 1 hasta la sumatoria de AM más 1 más AM más 2 más hasta AM es mayor que 0 y es más chico que esto otro que se me está yendo a 0. Entonces este módulo se tiene que ir a 0. Cuando n y m se me van a infinito. Y de acá, por el teorema de sándwich, vamos a tener que ya dijimos varias veces, si yo tengo un límite que su módulo se va a 0, el límite original se me va a 0. Entonces el límite sin los valores absolutos se me va a 0. Y por el criterio de Cauchy, esto me dice que la serie original es sumable. ¿Estamos? Por el criterio de Cauchy se sigue que la serie original es sumable. ¿Estamos? Bueno, para ver un ejemplo de esto, la clase pasada, con el criterio del cociente, vimos que la serie sumatoria de n igual a 1 hasta infinito, de r a la n sobre n factorial, con r mayor a 0 era convergente. Entonces acá, utilizando el teorema 9, podemos afirmar fácilmente que esta serie de la sumatoria de r a la n sobre n factorial va a converger
considerando R en todos los reales. Porque si yo tomo, ahora, quiero utilizar el teorema 9, entonces tengo que tomar el valor absoluto de R real a n sobre n factorial. Pero si nos fijamos, yo cuando tomo el valor absoluto de R a la n es igual al valor absoluto de R a la n. Y por lo que ya hemos visto con el criterio del cociente, vamos a tener que, acá me faltó sobre n factorial. Valor absoluto de R a la n sobre n factorial va a ser sumable. Acá me faltó sobre un n factorial, después lo corrijo y subo la clase esta bien corregida. Va a ser sumable porque lo que vimos, porque valor absoluto de R es mayor que 0. Entonces, por lo que vimos por el criterio del cociente, me va a decir que valor absoluto de R a la n sobre n factorial va a ser convergente. Esto lo voy a corregir ya, así queda bien. Si me tienen un poco de paciencia, si un día complicado hoy. Bueno, ahí está bien, ahora quedan los valores absolutos de R a la n sobre n factorial. Entonces quiere decir que esta serie absolutamente sumable y por el teorema 9 concluimos que R a la n sobre n factorial va a ser sumable para todo R en los reales ahora. El teorema 9 nos permite construir series convergentes por medio del siguiente procedimiento. Yo agarro una serie, AN, una sucesión sumable con los elementos no negativos, o sea que AN es mayor que 0 para todo N. Y ahora le metemos signos menos al azar en los AN, y la nueva serie que vamos a obtener va a ser sumable, porque es absolutamente sumable. ¿Se entiende? Ahora estamos diciendo, absolutamente sumable implica sumable. La pregunta que uno se tiene que hacer o que te viene a la mente ahí es, si yo tengo una serie sumable, ¿va a ser absolutamente sumable? Y la respuesta de eso es que no. No toda serie convergente se obtiene de esta manera, quiere decir. Existen series convergentes que no son absolutamente convergentes. O sea que sumable no implica absolutamente sumable. Entonces, para demostrar esto, primero vamos a dar el teorema 10, que solamente lo enunciamos, que es el criterio de Leibniz, que se llama, ya lo voy a poner nombre cuando lo suma. Dice, supóngase que A1 es menor o igual que A2, menor o igual que A3, y todos son, o sea, yo tengo una sucesión de las entradas de la serie A1, A2, A3 son decrecientes, y todos son positivas, mayor o igual que 0. Y el límite de n que tiende a infinito de AN es igual a 0. Entonces la serie de menos 1 a la n más 1 por AN, o sea, lo de los términos alternados, o sea que agarro a 1, le resto a 2, le sumo a 3, le resto a 4, le sumo a 5, le resto a 6, así sucesivamente, es convergente esta serie. Entonces se llama criterio de Leibniz. Entonces, por este criterio, resulta que menos 1 a la n más 1 sobre n es sumable, aplicando este criterio, porque 1 sobre n es decreciente y se va a 0. Pero ya habíamos visto que no era absolutamente sumable, porque si fuese absolutamente sumable, el valor absoluto, en la serie del valor absoluto, de menos 1 a la n más 1 sobre n, debería ser sumable. Y ya habíamos visto que 1 sobre n no era sumable. ¿Está?
Entonces, con esto que acabo de enunciar, terminamos de ver esta parte que se llama serie numérica. O sea, donde estamos sumando números. Ahora vamos a empezar a ver otra cosa que se llama serie de potencia y convergencia uniforme. Ahora, en lugar de estar sumando números, lo que vamos a sumar son funciones. O mejor dicho, vamos a sumar polinomios. Es decir, vamos a considerar un polinomio de grado infinito, de cierta forma. Entonces, lo que llamamos serie de potencia es una serie de potencia, es una serie donde cada término es un monomio de grado n. O sea, va a ser algo de la forma que sumo desde n igual a 0 hasta infinito un número por x a la n, donde n pertenece a los reales. ¿Cómo le doy sentido a esta cosa? Va a tener sentido para los x, tal que para los x fijos, tal que la serie numérica, fijando ese x, esto tenga sentido en el sentido en el que converja la serie numérica, considerando ese x fijo, donde para los x, donde esto sea convergente, esto me va a definir una función. Porque a cada x le estoy asignando esta serie numérica. Y esta función, para eso, para los x donde esté definido, va a ser su dominio. ¿Se entiende más o menos? Entonces, ahora en lugar de estar sumando números, lo que aprendimos de sumar números, mejor dicho, nos permite sumar de cierta forma funciones, en este caso, polinomios. O sea, los x a la n por una constante. Y nos va a definir nuevas funciones. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es ver las siguientes fórmulas. Que a la función exponencial e a la x la puedo ver como la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de x a la n sobre n factorial. Que al seno de x lo puedo ver como la sumatoria de n igual a de 0 hasta infinito de menos 1 a la n por x a la 2n más 1 sobre 2n más 1 factorial. Y el coseno lo puedo ver como menos 1 a la n por x a la 2n sobre 2n factorial. Y estas identidades, o sea, la exponencial, el seno y el coseno, son válidas para todos los x que pertenecen a los reales. Porque puede pasar, como pasa en el caso del arcotangente de x, que yo la puedo escribir como n igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la n por x a la 2n más 1 sobre 2n más 1, y esto vale para todo x cuyo valor absoluto sea menor o igual que 1. ¿Está? ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo acá la función arcotangente, que está definida para todos los números reales. Si recuerdan el arcotangente, el inversa de la tangente. Eso lo vamos a ver un poquito más en la clase que viene. El arcotangente está definida para todos los números reales, pero quiero decir que esta serie de acá está bien definida, o sea, converge siempre que x sea menor o igual que 1. Donde las dos cosas estén bien definidas son iguales. Lo mismo pasa con el logaritmo de 1 más x, que va a ser igual a la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la n al x a la n más 1 sobre n más 1. Y esto vale siempre que x sea mayor a menos 1 y menor o igual a 1. ¿Estamos? La serie esta que tengo acá a la derecha vale solamente para estos x. Y esta fórmula de acá vale siempre que x sea mayor a menos 1. El dominio de la función esta, del logaritmo de 1 más x, es muchísimo más grande, porque es de menos 1 hasta infinito, que el dominio de la serie esta, que va entre menos 1 y 1. Estas dos series de acá, vamos a verlas la clase que viene y ahí vamos a explicar un poquito más acá hasta por qué llegan hasta estos x. Ahí va a quedar más claro. Solamente era una introducción esto. Acá la pregunta que uno podría hacer es, ¿para qué nos sirven
podés escribir el coseno de esta forma, el arcotangente de esta forma, o la exponencial o el seno de esta forma. Y la respuesta es, no, esto no sirve porque lo que uno sabe hacer, las cuentas que uno sabe hacer o lo que sabe calcular son multiplicaciones y sumas. Entonces, a la hora de evaluar una función, uno realmente lo único que puede saber así con certeza siempre son si yo estoy evaluando un polinomio que viene dada por sumas de cosas y multiplicaciones de cosas, donde a la variable x le elevo alguna potencia y le sumo, la multiplico por constante y la sumo a los monomios eso. Yo cuando tengo la función seno de x, que uno lo ve como cateto opuesto sobre hipotenusa o el adyacente sobre hipotenusa, no me acuerdo cuál era, en el secundario, yo no puedo saber bien sobre, para todo x encontrarle cuánto vale. Uno empezaba, el de 30, el de 60, lo podía calcular, pero en general para cualquier x no podía saber cuánto valía. Ahora, si yo al seno de x lo tengo así como una suma infinita de cosas, que esas cosas sí las puedo ir calculando, yo puedo aproximar cuánto vale el seno de x. Por ejemplo, si yo quiero saber más o menos cuánto vale el seno de 2, yo puedo empezar a sumar de acá, reemplazar este x por 2, y en lugar de sumar este infinito, sumo hasta un número suficientemente grande, eso se sabe sería ese número, según cuántas decimales exactas quiero saber, y ahí puedo hacer una aproximación del seno. En realidad, cuando uno calcula el seno en la computadora o en la calculadora, en lo que sea, el valor que te está dando es una aproximación del valor real a través de una serie. Para esto es lo que sirve la serie, nos permiten aproximar estas funciones que en sí uno no las puede calcular bien y fácilmente. Entre otras aplicaciones, pero más diversas, pero esa es la que nos va a interesar más. Bueno, entonces lo que vamos a empezar a ver ahora es ver cómo deducir estas fórmulas. La clase de hoy vamos a ver la del seno, la del coseno y la del exponencial, y después vamos a hacer algunos ejemplos de cómo vemos los ejercicios en el práctico esto. Entonces, lo primero que vamos a recordar es la fórmula de integración por partes, que ven en análisis 1, en cálculo 1, que me dice que la integral entre a y b de u de t por b' de t, donde u y b son funciones derivables con derivadas continuas, es igual al producto de u de t y b de t evaluado entre a y b menos la integral entre a y b de u' por b. Donde recordamos que es esto de u por b evaluado entre a y b, es u de b por b de b menos u de a por b de a. Entonces con esta fórmula vamos a empezar a deducir cómo debería ser esa serie que queremos encontrar. Entonces, para fijar alguna idea, vamos a tomar una función f que esté definida en un intervalo alrededor de a, o sea que esté definida entre a menos un delta y a más un delta, que tenga como dominio los números reales y que posea todas las derivadas que yo quiera, de cualquier orden. Yo la puedo derivar a la f tantas veces como yo quiera, para todo x que esté en el intervalo ese de definición de la f. Entonces empecemos a ver quién es f de x y empezamos a deducir esa serie. Por el teorema fundamental del cálculo, yo podía escribir f de x igual a f de a más integral entre a y x, f' de t diferencial de t. Esto es lo que me decía el teorema fundamental del cálculo. Si ustedes recordaban, si yo tenía integral entre a y b, entre a y x, perdón, en este caso entre a y x, de f' de t, esto es lo mismo que agarrar una primitiva, que en este caso va a ser f, evaluarlo en x y restarle el valor en a. Ese restarle el valor en a pasa para este otro lado sumando. Entonces, ahora acá
donde tengo f' de t, voy a querer utilizar la integral por partes, donde mi u de t va a ser f' de t. Y la función acá que aparece derivada, este b' que va a aparecer derivada, va a ser t menos x. Si yo derivo, b me da 1. La derivada de t menos x respecto a t, la derivada respecto a t es 1. Entonces yo puedo pensar que en este f' de t acá hay un multiplicado un 1. Y puedo, el x se está considerando como un punto fijo, porque yo estoy integrando respecto a t y son funciones respecto a t. E integramos por parte y vamos a obtener. El f de a, no le hice nada, está acá. Entonces me va a quedar u por b, que sería u de t por t menos x, evaluado en b, que en este caso mi b es x. Entonces acá cuando tengo t menos x, cuando ponga x me da 0. Entonces toda esa parte se me va. Menos esta parte de acá que es evaluado en a. Entonces me va a quedar menos f' en a por a menos x. Pero ese menos a menos x lo puedo escribir como x menos a. Entonces acá me apareció el más f' de a x menos a. Yo acá no le puse todo el detalle de la cuenta para que ustedes después la hagan en su casa. Ya se está por cortar esto y seguimos. Nos conectamos vuelta y seguimos. Eso, menos, este de acá, la integral entre a y x de u' por b de t. B de t era t menos x, que está acá, y la derivada de u sería la derivada de f, que sería la segunda derivada. ¿Estamos?